Buenos días. Buenos días, licenciado. Bueno, vamos a dar inicio a la clase última de este día, 18 de julio. Terminamos el interciclo, mañana ya es el último parcial. Ahí le subí en el aula virtual la pestañita por aquellas personas que hicieron el seminario taller, creo que fue el sábado pasado, para que suban ahí el recibo y el informe, si es que lo hicieron. Y si no, pues no hay problema tampoco. Vamos a ver acá. En la presentación. Dice Beli. Muchas gracias. Bueno, este día vamos a ver un contrato y otros dos relacionados, pero brevemente los otros dos, porque en realidad aquí en El Salvador ninguno de estos contratos se encuentran regulados en nuestra legislación. Por tanto, son contratos atípicos. Tenemos este contrato que se denomina Joint Venture. Bueno, este contrato es un contrato también que es muy común en Estados Unidos de América. Aquí nosotros tenemos el contrato de participación, que es el que se le asemeja un poco. ¿Se recuerdan que cuando vimos el contrato de participación, era, se daba entre un empresario, entre un comerciante y una persona que no era comerciante? Cuando este comerciante quería invertir en un negocio específico, pero no tenía los fondos necesarios o suficientes, entonces acude al auxilio de un particular quien le provee los fondos y participan en las utilidades de ese negocio que han efectuado. Establece ahí que se aplican las reglas de las sociedades en nombre colectivo. Y ese contrato en realidad está regulado del artículo 1519 al 1524. Entonces, la característica es que el comerciante realiza una inversión en un negocio específico y requiere el auxilio, el apoyo de otra persona que no es comerciante, quien le aporta bienes, ya sea dinero o bienes activos, bienes en especie, para la realización de ese negocio en específico. Y entonces comparten utilidades en forma proporcional a la inversión que ha hecho cada quien. Y en lo no previsto en el contrato se aplican las reglas de la sociedad en nombre colectivo. Este contrato sí lo tenemos regulado, como vemos, desde el 1519 al 1524. Entonces, de repente, pues vemos aquí este contrato Joint Venture, que es un contrato que, cuyo origen se da en los países anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos. Aquí tenemos, digamos, el origen de la palabra en sí, ¿verdad? Proviene del verbo
to join, que significa juntar, ligar, afiliarse, asociarse. El sustantivo join equivale en nuestro idioma a unión, venture de nota empresa, negocio, negocio agregado. O sea, es una unión de empresas para un negocio en común. Dicha expresión tiene su origen en la época del Imperio Británico. Ahí se designaban las corporaciones cuyo objeto estaba destinado a la colonización de nuevos territorios, los cuales estaban integrados por los gentlemen, o sea, los caballeros. Se hace referencia a una figura que se llama partnership, que es el antecedente de esta figura. Y en Estados Unidos se ha desarrollado mejor este contrato, como los últimos que hemos estado viendo, como el contrato de arrendamiento financiero, como el contrato de factoring. Y como ahí es donde surgen la mayoría de empresas transnacionales, ¿verdad? Tienen bastante incidencia a nivel mundial. Se denomina también este contrato como una sociedad accidental. ¿Por qué accidental? Ah, bueno, porque se unen para un negocio en común, para un proyecto en común. Unen esfuerzos, capital, bienes, y es un proyecto de gran envergadura. ¿Por qué es un proyecto de gran envergadura? Porque es una inversión grande y que individualmente cada una de las empresas que conforman esa unión de empresas no podrían en forma individual atender ese proyecto. Por eso unen esfuerzos, capital, y de esa manera se van distribuyendo utilidades. Es parecido en ese sentido al contrato de participación, al que le estaba diciendo, aquí del Código de Comercio. Solo que acá la persona que entrega la participación no es comerciante. Puede ser comerciante, porque aquí dicen en 1520, el que recibe la participación no tiene por este solo hecho la calidad de comerciante. Puede ser que uno de los dos, bueno, el comerciante es el que realiza el negocio, pero el participante es aquella persona que no necesariamente es comerciante. Y por eso se aplican las reglas de las sociedades en nombre colectivo. Acá no. ¿Cuál es la diferencia con este contrato? Bueno, que este contrato, todos son comerciantes, todos son empresarios y van a hacer una explotación de una actividad específica que requiere una gran inversión. Por eso es que en Estados Unidos, sobre todo, se habla que utilizan este contrato las empresas mineras, porque las energéticas, las petroleras, porque dedicarse a esos rubros requiere grandes inversiones. Implica la explotación de recursos mineros, energéticos, petroleros, implica grandes infraestructuras, cavar pozos, implica proyectos de investigación que son bastante caros, son carísimos. Por ese motivo, resulta que unen esfuerzos dos o más sociedades y comparten riesgos, comparten utilidades. Entonces, ahí sería una diferencia con lo que es el contrato de participación. Contrato de participación es un poco más local, ¿verdad? Es decir, entre un comerciante y un sujeto que no es comerciante, y aquí es un proyecto en específico.
una inversión específica. En cambio aquí es un proyecto de gran magnitud, es específico también, pero es de gran magnitud. Y todas las personas que están participando en la realización del mismo son comerciantes, pueden ser empresas productoras, empresas comerciales, etcétera. Ahí vemos una gran diferencia, no obstante la similitud. ¿Y por qué se le llama sociedad accidental? Porque una vez que finaliza el proyecto, se termina la colaboración. Se puede terminar la colaboración. Aunque se habla también que pueden constituirse sociedades como forma de sociedad. Ahí tiene diferentes implicaciones, ¿no? Legales, fiscales. O como un mero contrato de colaboración que tiene un plazo definido al finalizar el proyecto, que puede durar varios años, pues deciden terminar la relación contractual. Entonces hablamos de una especie de convenio. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Esta varía de acuerdo a la legislación de cada país. Puede ser una sociedad temporal que está establecida por medio de un contrato de colaboración. No sociedad en los términos de una persona jurídica, sino que una sociedad en los términos de una asociación de sujetos, de comerciantes que están invirtiendo en un negocio específico, una inversión de gran envergadura. Por eso le llama sociedad accidental, porque una vez que termina el proyecto o el objeto o causa para el cual estos unieron esfuerzos, entonces se termina el contrato. Entonces estamos hablando de proyectos de gran envergadura, proyectos de infraestructura, de investigación, de explotación de recursos naturales, que difícilmente pueda llevar a cabo una sola empresa si no tiene la capacidad económica. Y por eso hablamos de los rubros de la minería, el petróleo, recursos naturales, la explotación de ese tipo de recursos que requieren no solamente inversión en maquinaria, en equipo, sino que estudios científicos que son carísimos. Entonces, por eso, allá en los Estados Unidos, en ese tipo de inversiones, se ha dado sobre todo este tipo de contratos. Bueno, ahí puede haber intercambio de capacidad tecnológica, financiera, el riesgo lo comparten todos, hay una carga financiera. Entonces, lo importante es que en el contrato se distribuyan de forma proporcional y equitativa los beneficios que pueda cambiarles a este grupo de sujetos que se han unido para un fin común, para un fin determinado. Aquí tenemos algunas definiciones de lo que es este contrato de inventores. Es una alianza estratégica entre dos o más empresas que se unen para llevar a cabo un proyecto o negocio específico. Alianza estratégica. Una alianza estratégica. Entonces, quiere decir que si se presenta una licitación para la explotación de un recurso natural, imagínense, encuentran un yacimiento de petróleo aquí en nuestro país, entonces el gobierno por sí solo puede, no puede invertir grandes cantidades de dinero. Ahora bien, pero ¿qué sucede con el gobierno? Ahí tenemos el contrato de socio público-privado. El contrato, tenemos la ley de socio público-privado.
ese contrato de socio público-privado, el Estado une esfuerzos con un particular para llevar a cabo un servicio específico. Pero en este caso estamos hablando de empresas particulares. Digamos, el Estado lanza una licitación para que se explote ese bien. Entonces, la inversión implica no solamente maquinaria, contratar personal, sino que hacer los estudios científicos respectivos. Y eso es carísimo. Entonces, hay un esfuerzo, dos o más empresas mediante este contrato. También se define como un acuerdo de colaboración entre dos o más empresas. Acuerdo de colaboración. Ahí arriba hablábamos de alianza estratégica. Aquí es un acuerdo de colaboración con el objetivo de compartir recursos. Bueno, ahí va a depender del rubro de especialidad de cada empresa. Recursos pueden ser bienes, activos, pueden ser recursos humanos también. Hay diversidad, puede ser capital, riesgo. Todos los riesgos que conlleve esa inversión también son compartidos. Y los beneficios para llevar a cabo un proyecto de inversión común. Es decir, que hay que establecer también las utilidades que van a obtener en forma proporcional a la inversión. Entonces, eso es un contrato de joint ventures, una asociación temporal entre dos o más empresas para llevar a cabo un proyecto específico. Implica la combinación de recursos, riesgos y recompensas entre las partes. Entonces ahí vemos que existe pues cierta similitud con el contrato que tenemos nosotros que se llama de participación, que dice el artículo 1519, por el contrato de participación, un comerciante se obliga a compartir con una o varias personas que le aporten bienes o servicios las utilidades o pérdidas que resulten de una o varias operaciones de su empresa o del giro total de la misma. Aquí tenemos otra diferencia. Que resulten de una o varias operaciones de su empresa o del giro total de la misma. Operaciones de la empresa o del giro total de la misma. Y en el caso de joint venture estamos hablando de un proyecto específico, una inversión de gran envergadura entre varios comerciantes, varias empresas. Y que no necesariamente es relacionada con las actividades a que habitualmente se dedican las empresas. Pero es un proyecto, deciden invertir en el petróleo, en los yacimientos petrolíficos, implica una gran infraestructura. Entonces ahí es donde debe existir combinación de recursos, riesgos y recompensas entre las partes. Es una asociación de personas físicas o jurídicas, pueden ser personas naturales o jurídicas. Aquí también hay bastante apertura también en este sentido. Pues, la cuestión es que sean inversionistas y los inversionistas son comerciantes. Una asociación de personas físicas o jurídicas que acuerdan participar en un proyecto común, generalmente específico para una utilidad común, combinando sus respectivos recursos, sin formar o crear una corporación o el estatus de un partnership en sentido legal. Y luego tenemos aquí la definición de este partnership. En castellano es asociación. Es un modelo de trabajo que se basa en una alianza comercial entre dos o más empresas. La idea de esta vinculación es la de contar con un socio estratégico para lograr una meta en común. Las empresas que conforman esta unión o este contrato joint venture
Son empresas que independientes una de la otra, puede ser una persona natural, puede ser una sociedad, son comerciantes, no conforman un nuevo ente jurídico como el caso de la fusión, ¿verdad? Cuando hablamos de fusión de sociedades, estamos hablando, aquí si es una persona física y una sociedad, no puede haber fusión, ¿verdad? Pero si fueran sociedades, se puede dar. Cuando se da la fusión, se puede dar por absorción. Una empresa absorbe a otra u otras, desaparecen las absorbidas, o por integración. Dos o más empresas conforman una nueva empresa, desaparecen todas y hay un nuevo ente jurídico. Aquí no sucede esa situación. Aquí lo que existe es empresas independientes que no se están fusionando, ya sea una empresa individual, un empresario individual o sociedades, o si son sociedades, cada una mantiene su independencia respecto de la otra. Y entonces lo único que están haciendo es una asociación estratégica. Están uniendo esfuerzos, recursos, bienes, están compartiendo riesgos, están, bueno, compartiendo utilidades también, ¿verdad? O los beneficios que esa actividad les pueda reportar. A veces es cuando se trata de explotaciones así naturales, de minas, de petróleo, etcétera. La inversión no se logra obtener en el corto plazo, sino que pasan varios años hasta comenzar a reportar utilidades. Los primeros años pueden ser de pérdida, pero aquí están compartiendo las pérdidas también, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen consultas sobre este contrato o si ven la diferencia entre lo que es este contrato y el contrato de participación que está regulado en el Código de Comercio. En primera instancia, podríamos decir que este contrato de John Venture no es atípico, no se encuentra regulado en nuestra legislación, pero pues aquí se pueden unir dos o más particulares empresarios para hacer una explotación de un recurso. Participan en una licitación, imagínense, les dan una concesión para la explotación de un recurso natural y por sí solas no tienen la capacidad económica, entonces hacen una alianza estratégica. Eso sí se puede dar en nuestro territorio, en nuestro país. Entonces, si no tienen consulta, vamos a continuar. Entonces decíamos que este contrato consiste en una asociación estratégica entre dos o más personas jurídicas o entre personas físicas y jurídicas, en donde unen esfuerzos para un proyecto específico de gran envergadura. Entonces, ahí hay una combinación de elementos materiales, es decir, unen esfuerzos materiales, elementos personales, mano de obra, comparten los riesgos que esa actividad pueda conllevar, las pérdidas y los beneficios. Cuando son proyectos de gran envergadura, probablemente en el corto plazo no van a reportar ningún tipo de utilidad. Todo va a ser pérdida, pero a partir que la inversión se va perfeccionando, se va concretizando el proyecto, ya comienzan porque una inversión en petróleo, por ejemplo, no da en el corto plazo, pero cuando viene a generar utilidades, son utilidades fuertes.
que pueden ser astronómicas, y ahí es donde van a ver los beneficios a mediano o largo plazo. Por eso estos contratos son de largo plazo. Va a depender del rubro de actividad o el proyecto que las empresas estén explotando. De eso va a depender. ¿Cuáles son las ventajas de este contrato? Bueno, puede ofrecer acceso a nuevos mercados, tecnologías y recursos complementarios. Va a depender de la actividad que se esté explotando. Cuando hablamos de acceso a nuevos mercados, puede ser que una licitación internacional de un país determinado para la explotación de gas natural, de petróleo, de cualquier recurso natural. Y empresas extranjeras transnacionales se unen para participar en la licitación, algo así como una UDP, de personas, y luego ganan la licitación y van amparados en un contrato de joint venture, es un contrato de alianza estratégica. Tecnologías y recursos complementarios. Bueno, va a depender de la actividad, como les decía, que se pueden implementar nuevas tecnologías y pues todo eso es compartido. Se comparten riesgos, se aprovechan las economías de escala. No solo son los beneficios, sino también las pérdidas que puede reportar en los primeros años esa actividad, ¿no? Luego, ¿cuáles son las principales ventajas? Compartir riesgos, acceso a nuevos mercados, economías de escala, transferencia de tecnología y sinergia entre las empresas. Esas son las ventajas. Es decir, que va a depender de la actividad que se esté explotando, así es como se van a obtener beneficios en el corto, mediano o largo plazo. Se pueden accesar nuevos mercados, puede haber transferencia de tecnología, etcétera. Esas son las ventajas de este contrato. ¿Cómo se puede constituir? Bueno, un contrato de colaboración. Estos son contratos de colaboración empresarial, hemos visto varios, ¿no? Estamos haciendo referencias de participación y el contrato de franquicia también es un contrato de colaboración, el contrato de distribución también son de colaboración empresarial, es decir, cuando más comerciantes colaboran entre sí para un fin específico o común, incluso en las ventas en consignación, son contratos de colaboración empresarial. Vaya, entonces, aquí se puede hacer el contrato de colaboración en donde se definen los derechos, las obligaciones de cada uno de los que conforman este contrato. O puede ser mediante la creación de una nueva sociedad. Bueno, aquí si se hace una sociedad, estaríamos hablando de una fusión, ¿verdad? Ya sea por absorción o una fusión por integración. Ahora bien, si ya hablamos de la constitución de una sociedad, ya no hablamos de un contrato de lectura. Estaríamos hablando sobre todo de otra figura jurídica. Por eso cada una de las opciones que puedan implementarse los participantes en esa unión estratégica tiene sus implicaciones legales y fiscales. Aquí en nuestro país, por ejemplo, las uniones de personas, las sociedades de hecho, inclusive las nulas, se consideran entes jurídicos para efectos fiscales, para efectos tributarios, es decir, deben de pagar sus respectivos impuestos y deben de designar un representante común. Así lo establece el Código Tributario y las leyes tributarias.
Ahora bien, si es una sociedad, pues inmediatamente se debe inscribir en el registro de comercio y además de eso, cumplir con las obligaciones fiscales y adecuarse a las estipulaciones establecidas en el Código de Comercio en cuanto al funcionamiento, operatividad y gobierno de las sociedades. Pero si es un contrato de colaboración, cada sociedad mantendrá su independencia. Lo único que lo que los va a ligar es el contrato de colaboración, porque va a ser una alianza estratégica para invertir en un proyecto común de gran envergadura. Y ese va a ser el objetivo de la asociación estratégica que van a mantener estas empresas. Bueno, en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes, pues en todo contrato siempre se establecen derechos y obligaciones de las partes que están participando en el mismo. Bueno, aquí es importante que se tome en cuenta al momento de la elaboración del contrato aspectos como las aportaciones, ¿no? Cómo se va eh, a aportar, qué tipo de aportaciones se van a aceptar, si van a ser aportaciones en especie, si van a ser bienes, si van a ser servicios, si va a ser capital, ¿no? La modalidad, la forma, la periodicidad de las aportaciones, si va a ser anual, si va a ser mensual, etcétera. Va a depender del tipo de inversión o de la alianza estratégica que estos hayan efectuado en este contrato de colaboración, en el contrato de joint venture. Participación en beneficios y pérdidas. Esto será en proporción a la inversión que cada uno de los participantes en la alianza estratégica tenga. En esa proporción será también el monto de los beneficios y de las pérdidas que deban de absorber. El beneficio, lo que va a obtener, la utilidad que va a reportar las sociedades como consecuencia de la explotación de esa actividad. Normalmente es al final del año. Cuando finalice el año, el ejercicio financiero del 1 de enero al 31 de diciembre, ahí se hace la liquidación de las utilidades. Luego tenemos también la transferencia de tecnología o conocimiento. Deben haber serios acuerdos de transferencia de tecnología o conocimiento. El contrato Snow, el que vimos ayer, ¿verdad? El contrato de transferencia de conocimiento, es know-how, eso saber hacer. También va invicto ese tipo de contratos acá. Obviamente que acuden a un abogado especialista en contratos, que es notario al mismo tiempo, que es el que se va a encargar de elaborar las cláusulas contractuales y debe tomar en cuenta todos estos aspectos que estamos mencionando. O sea, al final quien asesora son los abogados en materia de contratos, en materia financiera, los contadores, los economistas, los administradores de empresas, los ingenieros industriales. Pero el abogado es el que termina haciendo el contrato, el notario. Entonces hay que considerar todos estos aspectos. Estamos hablando de que se aplican las reglas generales del Código Civil y del Código de Comercio en cuanto a las obligaciones y los contratos. Por ser un contrato atípico, que no se encuentra innominado, que no se encuentra regulado en nuestra legislación. La estructura del gobierno de John Venture. Bueno, aquí es importante, y aquí estamos hablando de las cláusulas contractuales.
Ahí se debe definir las responsabilidades, los procesos de toma de decisiones, mecanismos de resolución de conflictos entre las empresas participantes. Es decir, igual que en el caso de un contrato de sociedad, ¿verdad? Ahí se establece el gobierno, la estructura del gobierno de una sociedad. Igual acá, ¿verdad? Se debe establecer cómo se va a conformar el gobierno de la sociedad, o en este caso de la asociación estratégica, de la alianza estratégica, cómo se tomarán las decisiones, cómo se resolverán las controversias que se puedan dar entre los participantes de la alianza estratégica, cuáles son las responsabilidades que van a manejar, que van a tener. Todo eso es importante que se defina de una manera clara en un contrato. No sé si ustedes han visto un contrato de sociedad, ¿verdad? Ahí ven que dice la junta directiva será la máxima autoridad, la forma como se va a nombrar el representante legal, etcétera. Aquí no estamos hablando de una sociedad, sino que la unión o el esfuerzo de dos o más sociedades, de dos o más empresas que van a invertir en un proyecto específico de gran envergadura. Permítanme. Bueno, entonces, todo lo relacionado a la estructura debe de ir definido también en el contrato. Bueno, la estructura organizacional, estamos hablando del organigrama, cómo queda la máxima autoridad, las gerencias, los responsables. Entonces, esta estructura debe alinearse con los objetivos y responsabilidades de cada socio. Implica definir roles, procesos y canales de comunicación efectivos. Claro, todo tipo de contrato conlleva una serie de procedimientos de carácter meramente técnicos administrativos. Y entonces también se debe hacer referencia a ese tipo de procedimientos. En el contrato se debe decir, bueno, los procedimientos técnicos, los procedimientos administrativos, se definirán en el manual tal. Puede haber un manual de procedimiento, que en el contrato se puede hacer referencia a este manual, o un manual de procesos. Puede existir un organigrama organizacional, etcétera. Todo eso es importante también que se diga de manera específica en el caso del contrato organizacional. Y cuando hablamos de la gestión financiera, estamos hablando de los recursos económicos. ¿Cómo se va a manejar estos recursos económicos? La gestión financiera es fundamental, ¿no?, para asegurar la viabilidad del contrato. Incluye los presupuestos, los flujos de efectivo, las inversiones, distribución de utilidades. Bueno, los presupuestos, ¿no? En todo proyecto que se va a realizar requiere la elaboración de presupuestos, ¿no?, de hacer estimación, porque el presupuesto en realidad es una estimación de ingresos y gastos. Pueden ser presupuestos anuales, plurianuales, que incluyen varios años, y es necesario tener la claridad, estimar los recursos, los gastos que se tendrán disponibles para esa inversión. Debe existir un equilibrio en el presupuesto. Sí, los ingresos deben ser igual que los gastos. Porque si hay desequilibrio, estamos hablando de una deuda. Entonces, si están uniendo recursos, puede ser también que tomen la decisión de hacer un préstamo bancario. Podría ser.
en caso de que el presupuesto les pueda reportar déficit. ¿O cómo se reporta déficit? Bueno, yo estimo mis gastos, mis costos, yo estimo los ingresos que voy a reportar. Pero como en los primeros años probablemente la explotación de esa actividad no me va a dar utilidades. Entonces voy a tener pérdidas, voy a tener déficit. ¿Cómo voy a compensar ese déficit? Ah, puede ser con préstamos, ya sea bancarios o préstamos entre las empresas. Porque como existe una estructura de participación conforme a la inversión que haga cada quien, ¿verdad? Entonces es importante hacer un presupuesto. El presupuesto, como les digo, es una estimación de gastos e ingresos por un periodo determinado. Puede ser anual, puede ser plurianual, que incluye varios ejercicios, varios periodos de ejercicio financiero. Los flujos de efectivo, cómo se va a manejar ese dinero. Hay que tomar en cuenta los bancos, las cuentas bancarias que se van a abrir, las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro, cómo se van a manejar esos recursos financieros, ese dinero en efectivo, cómo lo va a manejar esa alianza estratégica. Eso implica que establezcan reglas, reglas comunes, que establezcan manuales, manuales técnicos operativos, las inversiones, cómo van a invertir ese capital, cómo van a invertir el dinero. Están invirtiendo en la explotación de yacimientos de petróleo. Entonces, ¿qué implica eso? Adquisición de maquinaria y equipo especializado, tecnología especializada. Todo eso es importante también, ¿verdad?, que se tome en consideración. Y luego la distribución de utilidades, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de distribución de utilidades, hablamos que es al final de un periodo, solamente de un año. Ahí se hace un balance general y un estado de resultados. El balance de, de la corporación, de la unión estratégica, y el estado de resultados de esa unión estratégica. Y ahí se pueden definir cuántos son las utilidades. Puede ser que no exista reparto de utilidades, sino que se capitalicen las utilidades. Cuando hablamos de capitalización de utilidades, estamos hablando de que las utilidades se van a invertir en la actividad que se está explotando. Es decir, no se van a repartir entre los que están participando de ese contrato. Bueno, cuando hablamos del gobierno cooperativo, ya está corporativo. Estábamos hablando de que se hace referencia a la estructura. Entonces, es clave para garantizar la transparencia y rendición de cuentas. Si estamos hablando que son dos o más empresas que están haciendo una alianza estratégica para la inversión en un proyecto de gran envergadura, entonces los fondos, las participaciones, las inversiones se deben de manejar de forma transparente, pero ¿qué implica eso? Implica rendir informes. Pero hay que definir quién será el responsable de elaborar esos informes, o cuál será la estructura de gobernanza, cuáles van a ser las políticas de la organización, los procedimientos, y por eso se deben de elaborar manuales técnicos, manuales de procedimiento. Se deben definir las políticas, se deben de definir los roles de las personas que se encuentran en la estructura organizacional, las encargadas de tomar decisiones, cuáles son sus responsabilidades, etc. Todo eso es importante. Vemos pues que se trata de un contrato corporativo, ¿verdad? Un contrato en el cual se toma en consideración muchos aspectos
organizacionales, financieros, fiscales, etcétera. Bueno, también la gestión de riesgo. Estamos diciendo que aquí existe una alianza estratégica en la cual se están compartiendo beneficios, pero además los riesgos. Cuando hablamos de compartir riesgos y cuando hablamos de transparencia, es necesario eh, realizar o establecer mecanismos de control para la mitigación de los riesgos, mecanismos de evaluación, de planificación, de estrategias para abordar posibles desafíos y contingencias. Las contingencias son aquellas situaciones inesperadas. Estamos haciendo una inversión, por ejemplo, en un yacimiento de petróleo. No sabemos nosotros, al momento de elaborar el presupuesto, establecer los costos y gastos y los ingresos que se van a obtener. Hay situaciones que no se pueden prever por la naturaleza de la inversión. Y entonces eso se llama contingencia. Entonces hay que ver el mecanismo, la forma en cómo se van a manejar este tipo de situaciones que pueden incidir inclusive en la disolución del contrato. El monitoreo y evaluación constante del desempeño de joint ventures son cruciales para identificar áreas de mejora y tomar acciones correctivas oportunas. Entonces, estamos hablando que la gestión de riesgos también es importante tomar en cuenta los mecanismos de contingencia que se van a tener disponibles en caso de que sucedan aquellas situaciones que no se encuentran previstas y que pueden implicar una gran inversión, una gran pérdida. Incluso pudiese darse la finalización anticipada del contrato. Por eso decimos que se deben definir claramente los roles al momento de elaborar los contratos, los derechos, las obligaciones, los mecanismos, los procedimientos que la organización va a llevar a cabo, los roles, la estructura organizacional, el gobierno de esa organización, que en realidad no va a constituir una persona jurídica, sino que únicamente un contrato de participación. Porque si constituyen una persona jurídica, entonces ahí estamos hablando que se está creando un nuevo ente jurídico. Y este ente jurídico es diferente de los socios independientes. Claro, una sociedad puede tener accionistas, otras personas jurídicas y personas naturales al mismo tiempo. Bueno, en cuanto a la distribución de beneficios, también deben definirse en el contrato, se deben considerar factores como participación accionaria. Estamos hablando de los aportes. Definir la proporción de los aportes con base en monto total de la inversión. Entonces, si mis aportes representan el 20% del 100% de la inversión y hay reparto de utilidades, yo solo voy a tener derecho a ese 20%. Obviamente es que cuando se reparten utilidades, primero se pagan los tributos, los impuestos que corresponden, porque estas son actividades que se encuentran grabadas. Son actividades mercantiles. Las aportaciones de cada parte. En los contratos de sociedad, ahí se establece, por ejemplo, que al momento de la constitución se debe pagar el 25% de las acciones y el 75% restante se paga al final, en un año o en el plazo que defina la sociedad. Entonces aquí también se deben de establecer esas regulaciones en cláusulas contractuales.
en donde se va a establecer el mecanismo de aportación, los plazos de las aportaciones. Y bueno, en las sociedades también, la sociedad puede exigir el cumplimiento a los accionistas, a los socios, del pago de las aportaciones. Y lo puede hacer judicialmente. Aquí también hay que definir ese mecanismo de contrato. Resultados del proyecto conjunto. Bueno, debe haber un monitoreo de la inversión, del avance del proyecto, de los beneficios que este proyecto pueda estar reportando. Porque aquí el objetivo de hacer la alianza estratégica, de unir esfuerzos, de compartir riesgos, de compartir beneficios, de compartir bienes, el objetivo es el lucro. Ese es el objetivo. Obtener o reportar utilidades, porque de lo contrario no tiene sentido, va a ser una inversión de gran envergadura. Y obviamente que estas utilidades deben de ser superiores a la inversión que se ha realizado. Por eso decimos que individualmente este tipo de sociedades o empresas no podrían invertir en ese proyecto de gran envergadura. Y por ese motivo es que han decidido hacer el contrato de participación para poder en forma conjunta explotar ese recurso, ese bien. Porque de manera individual posiblemente no podrían hacerlo. Por eso se llama contrato de colaboración, son contratos de colaboración. Ahora, en cuanto a la resolución de conflictos, también, y este es una cláusula que se encuentra en todo contrato, los mecanismos de resolución de conflictos, los métodos alternativos de solución de conflictos, como el arbitraje, la mediación, la negociación o el arreglo directo. El arbitraje se debe establecer el procedimiento, el tipo de arbitraje que se va a hacer, si arbitraje ad hoc, si arbitraje institucional. Bueno, aquí, viendo el caso de nuestra ley de arbitraje, ¿no? Implica que las partes deciden el procedimiento y los árbitros se ponen de acuerdo en la elección de los árbitros. Normalmente el tribunal arbitral debe ser impar, 3, 5 miembros. Y el arbitraje institucional implica que se someten a los lineamientos de una institución que presta ese tipo de servicios. Aquí en El Salvador tenemos a Camarasal, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Ellos tienen el servicio de prestación de arbitraje. Ellos tienen un listado de árbitros ahí y tienen una estructura, un procedimiento arbitral. Eso se llama arbitraje institucional. Yo acudo a la institución y esta me presta el servicio de arbitraje. La institución realiza la selección de los árbitros. Y bueno, ahí eso es importante mencionarlo. También tenemos la mediación, otro procedimiento de solución alternativa de conflictos. Aquí, pues, en el arbitraje es el tribunal arbitral el que decide. Es como una especie sería una especie de tribunal judicial. Pero ellos emiten, la resolución que emiten se llama laudo arbitral y es de obligatorio cumplimiento. En el caso de la mediación, las partes resuelven ellos su conflicto, pero contratan a un mediador, un experto en la mediación. Entonces, este lo único que hace es acercar a las partes para que éstas puedan llegar a un acuerdo. Levanta un acta al final y con la mediación de esta persona, las partes se ponen de acuerdo.
Quienes resuelven conflictos en este caso son las partes, pero mediante la mediación de un experto en mediación. Luego la negociación directa, aquí las partes de manera directa resuelven el conflicto que pueda generar como consecuencia de la aplicación, interpretación o ejecución del contrato joint venture. Aquí no hay intermediación de nadie, sino que las partes de forma directa lo resuelven el conflicto. Entonces, todo este tipo de situaciones que hemos mencionado, los métodos alternativos de solución de conflicto, debe definirse en una cláusula contractual. Debe existir la cláusula de arbitraje. De lo contrario, cualquier situación que se pueda dar, cualquier desavenencia que se pueda dar como consecuencia de la aplicación, interpretación o ejecución del contrato, se tendrá que resolver por la vía judicial, si las partes no establecieron una cláusula arbitral. En la cláusula arbitral se establece el tipo de arbitraje, el procedimiento o los demás métodos alternativos de solución de conflictos a los cuales las partes se van a someter. Bueno, no sé si tienen, pero tengo 19 personas, 18. Recuerde que mañana es el parcial, ¿verdad? Lo voy a ver si... ¿Sí? Perdón, una Ajá. pregunta. Mire, y cuando estas alcaldías pasadas, como las que manejaba el partido de FMLN, se unieron para hacer Alba Petróleo, creo, ¿entraría ahí esa figura? No, el caso de Alba Petróleo es que aquí estamos hablando de empresas particulares. En el caso de Alba Petróleo es una figura jurídica que está establecida en una ley. ¿Cómo se llama esta ley? En este momento no recuerdo el nombre de esta ley, pero ahí se establece la unión de dos o más empresas del Estado con particulares para un fin específico. Entonces crean un ente jurídico, ese ente era Alba, y tienen participación accionaria para la explotación de un proyecto específico. Esto se rige, fíjese que en este momento no recuerdo el nombre de la ley, pero hay una ley que rige este tipo de uniones en El Salvador. En el caso particular que estamos analizando, se trata de una asociación estratégica empresarial. Ya le digo cómo se llama. Vamos a ubicarnos en el Código de Comercio para atender su consulta. Son los primeros artículos. Ya le digo cómo se llama esta ley. Aquí está. Veamos. Ya le digo. Bien. Estamos hablando cuando el Estado, en conjunto con particulares, unen esfuerzos, crean empresas mercantiles, ¿no? Y ahí sí está regulado. Está regulado en el Código de Comercio y hay una ley especial. Está, veamos. Son las sociedades de economía mixta. Así se llama. Hay una ley de sociedades de economía mixta. En el artículo 43, 42 y 43 se regula del Código de Comercio. Y en esa ley, el artículo 42 dice, el Estado, los municipios en general, cualesquiera instituciones públicas, pueden ejercer actividades comerciales. Las últimas pueden crear
crearse con objeto y forma mercantiles, como medios para realizar las finalidades que les corresponden. Ahí tenemos empresas públicas, ¿no? Como la Lotería Nacional de Beneficencia, tenemos CEL y otras empresas que crea el Estado. Son, y dice el artículo 43, son sociedades de economía mixta aquellas que, teniendo forma anónima, están constituidas por el Estado, el municipio, las instituciones oficiales autónomas, otras sociedades de economía mixta o las instituciones de interés público en concurrencia con particulares. Esos son sociedades de economía mixta. El caso que usted está planteando. Y tenemos una ley de sociedades de economía mixta. En el caso que estamos hablando del contrato de joint venture, es una alianza estratégica entre empresas particulares, entre comerciantes, que unen esfuerzos, comparten riesgos, comparten beneficios con el fin de explotar un proyecto específico de gran envergadura. Entonces ahí sería la diferencia. No sé si... Sí, sí, ya me acordé de eso. Muchas gracias. Sí, vaya, perfecto. Vaya, vamos a continuar entonces. Entonces estábamos hablando de la resolución de conflictos. Y decíamos que siempre debe existir una cláusula arbitral, debe existir ahí en el mismo contrato la manera como van a resolver los conflictos que se puedan generar como consecuencia de la aplicación, de la interpretación, aplicación y ejecución del contrato. Y fíjense que aquí también es importante que se establezca la estrategia de salida de cómo se va, digamos, establecer la finalización de ese contrato. Entonces, se debe planificar una estrategia de salida desde el inicio del contrato. Se debe definir plazos, condiciones y mecanismos para disolver la asociación de manera ordenada. Aquí básicamente son directrices para la elaboración de este contrato de joint venture. Se debe definir claramente una estrategia, un plazo. Normalmente estos contratos son de largo plazo, pues si vamos a explotar, digamos, un yacimiento petrolero, vamos a crear la infraestructura, esa inversión va a durar varios años. Implica también una concesión del Estado, una autorización del Estado a esta asociación estratégica, a este ente que pareciera ser una unión de personas, que la unión de personas está regulada en el Código Tributario. Y cuando también varias comerciantes deciden unir esfuerzos, participar en una licitación, pero allí deben de hacer una escritura, así dice el código. Aquí no, aquí lo que se hace es un contrato, claro, es un contrato. Lo más recomendable es hacerlo por escritura pública. Igual la unión de personas es un contrato también, ¿verdad? Pero es para fines meramente fiscales. Aquí también hay fines fiscales. Entonces vemos que hay parecido en esta figura entre el contrato de participación y el contrato de unión de personas. Luego la terminación del contrato. ¿Cuáles son las causales de terminación de este contrato? Incumplimiento de obligaciones no es muy saludable. Si usted va a invertir en un proyecto de gran envergadura, pues lo más recomendable es tratar de mantener el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Cambios en la situación de las empresas. Aquí se puede dar también que una de las empresas, una de las sociedades que está invirtiendo, se puede ir a la quiebra. Si se va a la quiebra, puede ser que quizás sea el que más ha invertido. Eso va a tener consecuencias negativas o consecuencias serias en el contrato.
Entonces, puede haber una disolución y liquidación de una sociedad. O puede también darse el caso de absorción, de la fusión, ¿no? Por absorción o integración de una de esas sociedades. Entonces, ahí hay que ver si la nueva sociedad está interesada en mantener las inversiones. El vencimiento del plazo establecido, como decíamos, se debe definir anticipadamente la estrategia de salida de ese contrato y se debe definir un plazo. Si se le pone un plazo indeterminado, que va a depender del negocio o de la explotación que se está haciendo, de una explotación minera, va a depender de eso. Pero son contratos de larga data, contratos de largo plazo, o mutuo acuerdo entre las partes. Las partes deciden vender la inversión también. Se lo pueden vender a otra sociedad o a otras sociedades, ¿no? Existiendo un mutuo acuerdo entre las partes. Este es joint venture. No sé si tienen consultas sobre lo que hemos platicado sobre joint venture. Si no, vamos a continuar, ¿verdad? Luego tenemos, estamos hablando que estos son contratos de colaboración empresarial, cuando estamos hablando que son contratos privados. Aquí no tiene nada que ver el Estado, sin perjuicio de que tenemos las sociedades de economía mixta cuando el Estado, por medio de instituciones públicas o alcaldías, invierten, crean un ente, como el caso de Alma Petróleo, y en concurrencia con particulares. Y este ente actúa como una sociedad anónima, realiza actos mercantiles y hay reparto de utilidades. Y también se da la otra figura que tiene el Estado, es el asocio público-privado. El asocio público-privado, tenemos una ley de asocio público-privado, consiste en que el Estado une esfuerzos con un particular para la prestación de un servicio público. Por ejemplo, bajo esta modalidad querían concesionar, creo que el puerto Tuco, creo, o de la Unión. Hizo una gran inversión el Estado ahí, construyó el puerto y lanzó la licitación. Bueno, el Estado iba a poner la infraestructura, el inversionista iba a hacer la explotación mediante la figura de la asociación público-privada, que es una inversión entre el Estado y un particular para la prestación de un servicio público. Aquí nada que ver eso. Aquí estamos hablando de contratos entre particulares, contratos privados entre comerciantes. Ahora tenemos otra figura jurídica, el consorcio. Bueno, aquí en cierta medida se habla de consorcio, ¿no? Por ejemplo, los bancos. Hay empresarios que tienen consorcios, empresas relacionadas entre sí que explotan diversas actividades. Por ejemplo, puede existir un banco, una casa corredora de bolsas, un supermercado, etcétera. Normalmente son negocios relacionados. Esta figura en nuestro país no se encuentra regulada, no existe regulación legal, pero es un hecho su existencia jurídica. Aquí tenemos la definición: asociación de personas físicas forales que afecta parte de sus patrimonios para constituir un fondo común que sirva para la atención de problemas comunes o para actuar unidas bajo una misma dirección o finalidad, con reglas comunes, pero conservando su personalidad e independencia jurídica. Esta asociación se puede formalizar mediante contrato, mismo que sería atípico debido a su falta de regulación legal.
El consorcio como institución tuvo vigencia originaria posiblemente en el derecho italiano. Entonces, aquí estamos hablando de empresas relacionadas entre sí, ¿verdad? Que se dedican a diferentes actividades mercantiles, pero que tienen en común los mismos socios o accionistas. Y establecen un fondo común para la atención de problemas comunes y actuar unidas bajo una misma dirección o finalidades. Aquí se da esta figura de consorcio. Y se hace mediante un contrato, que es atípico. Por ejemplo, aquí se menciona el caso de Argentina a finales del siglo XIX. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, resulta que había una competencia entre lo que era el transporte público y el transporte privado del taxi. Obviamente que el transporte público, con los recursos del Estado, seguramente siempre es más barato. Y resultó que los taxistas no podían competir con el Estado. Le estaba reportando muchas pérdidas y estaban a punto de quebrar, hasta que a alguien se le ocurrió crear un grupo pequeño, organizarse y prestar el servicio de manera colectiva. Y de esa manera ellos pudieron sobrevivir. Estaban en el servicio de manera colectiva, hicieron una especie de corporación y unieron esfuerzos. Eso es lo que es el consorcio. Pues en algunas legislaciones se establece definiciones de esta figura jurídica. En la legislación argentina se tiene alguna legislación al respecto y pues dista mucho de la definición de consorcio en sí, ¿verdad? Que aquí no no hay un vínculo entre las empresas más que el contrato de consorcio. Crean un fondo común, un patrimonio común para atención de problemas comunes. Y ese es, digamos, el objetivo de esta figura jurídica. Luego también tenemos la unión temporal o transitoria de empresas. Esta figura es más parecida a la UDP, unión de personas. Acá, pues, tiene sus antecedentes también en el siglo XIX. Y también estamos hablando que estas son uniones estratégicas. Estratégicas entre grupos de empresas con un objetivo común. Un objetivo común. Aquí tenemos el concepto. Básicamente aquí hablamos de que estas tres figuras se parecen. Se parecen, pero no son iguales, porque si vemos el consorcio, aquí mantienen su independencia, hacen un fondo común para atender problemas comunes, pero mantienen su independencia. Son empresas relacionadas. En cambio, aquí en la unión temporal es cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto del contrato. Las sociedades constituidas, los empresarios individuales pueden, mediante contrato de unión transitoria, reunirse para el desarrollo y ejecución de una obra, servicio o suministro concreto, dentro o fuera del territorio de un país. Pueden desarrollar o ejecutar obras y servicios complementarios y accesorios al objeto principal.
Entonces estamos hablando de que el caso típico de UDP en nuestro país, ¿verdad? Que varios empresarios participan en forma conjunta en una licitación que ha lanzado el Estado, unen esfuerzos y si ganan la licitación, hacen el contrato de unión de personas desde el inicio. Y este va a terminar hasta que se ejecute el contrato, se termine el contrato. Entonces, es una unión temporal. Entonces, vemos pues que por eso se denominan contratos de colaboración, que no se reducen al contrato de joint ventura ni al consorcio, ni se reducen también a la unión temporal, sino que tenemos ahí también, cuando hablamos de contratos de participación empresarial, hablamos de aquellos contratos en los cuales los comerciantes unen esfuerzos para explotar una actividad en específico, una actividad comercial. Ahí tenemos el contrato de participación, el de distribución, tenemos un contrato de franquicia, tenemos el contrato de, el contrato de consignación, que estos son contratos de colaboración empresarial. Y algunas de estas figuras pues tienen diferentes denominaciones. Por ejemplo, en España, Italia y Brasil se denominan consorcios. En Francia, sindicatos mixtos o agrupaciones de interés económico. En Inglaterra y Estados Unidos, joint venture. En Bélgica, uniones intercontinentales. En Argentina, unión transitoria de empresas. Pues aquí en nuestro país, lo que es el joint venture no se regula, es un contrato típico. El consorcio, sí existen consorcios, generalmente conformados por sociedades relacionadas que comparten los mismos socios, pero que lo único que hacen es crear un fondo común para atender problemas comunes, una especie de asociación, pero no es con el objetivo de invertir en un proyecto de gran envergadura como el joint venture. La unión de personas es para participar en una licitación, digamos. Dos o más empresarios unen esfuerzos y crean la UDP, que es la unión transitoria. Una vez que termina gana la licitación, una vez que termina el contrato, se esfuma también, es transitorio. Pero el joint venture es más a largo plazo, porque estamos hablando de un proyecto de inversión a gran escala, una inversión estratégica, una alianza estratégica. Bueno, aquí tenemos algunas características de estos contratos de colaboración, que no solo se aplican a los tres que hemos platicado, sino que también se aplican a los contratos que les mencioné anteriormente: participación, distribución, concesión, etcétera. Son consensuales, debe existir el acuerdo mutuo de las partes, son onerosos. Estos contratos, el objeto de este tipo de contratos es el lucro, obtener un lucro. Aquí, pues, la inversión se da entre personas físicas, jurídicas. En el caso de el contrato de participación, un comerciante y una persona natural. Puede ser un esfuerzo entre nacionales y extranjeros también. Los aportes, bueno, aquí se dan diferentes tipos de aportes. Puede ser en efectivo, puede ser en especie, en bienes, pueden ser bienes inmuebles, transferencia de tecnología, inclusive trabajo. En el caso del contrato de participación, ¿no?, que se aplican las reglas de las sociedades en nombre colectivo. Ahí pues se regula la figura del socio industrial que aporta trabajo. Colaboración al establecerse como organización. El objetivo de estos contratos es un fin común: la prestación de un servicio, la ejecución de una obra, un proyecto en específico.
Conservar su identidad e individualidad. Cada empresa conserva su propia personalidad jurídica. Es decir, no se mezclan. Al finalizar el proyecto, se separan. La contabilidad del proyecto deben de llevar un control contable, deben de llevar una contabilidad del proyecto en específico que están explotando y no deben de mezclar la contabilidad individual de cada una de las sociedades o de los comerciantes con la contabilidad del proyecto. Debe existir una aprobación de una contabilidad del proyecto en donde se pueda establecer los costos, los ingresos, los resultados, los activos y los pasivos de ese proyecto. Facultad para representar, obligar u obligar, bueno, deben de definir el gobierno del proyecto en sí, del contrato. Deben de nombrar un representante común para efectos fiscales. Y la duración del contrato, bueno, esto va a depender del tipo de proyecto, pero estos contratos son de larga data. Son contratos, yo dentro de un contrato, si voy a explotar un yacimiento petrolífico, bueno, estamos hablando de contratos de muchas, bueno, contratos de mucha inversión. Y eso es lo que hemos platicado en este día. El John Ventura, no sé si tienen comentarios, consultas. Voy a tratar de, ¿cómo se llama? Subir la clase lo más pronto posible para que estudien para el parcial del día de mañana. Hasta esta clase entraría. Yo les recomiendo que no lo difieran, traten en la medida de lo posible de hacerlo, que si se liberan, porque ya la otra semana, el martes, me parece que inicia el ciclo normal. Y entonces, pues, eso de tener un diferido, estar pendiente de un diferido, creo que no es muy bueno. No sé si tienen consultas. Bueno, si no tienen consultas, estaríamos terminando la clase. Recuerden que mañana es les vuelvo a reiterar, el quinto parcial. No he visto todavía los trabajos, pero ya vamos a ver si los calificamos para subir las notas el fin de semana. Y bueno, ya ganaron una materia nueva. Espero pues que les sirva de mucho lo que hemos compartido y les deseo éxitos en el ciclo que viene. Cansaditos van a entrar porque pues, sí, ustedes decidieron llevar el interciclo, van a llegar cansados al ciclo, pero cuando uno está estudiando así toca, le toca duro, al final cuando egresa hay que hacer la tesis o hay que hacer el seminario es de un año, por eso no es fácil graduarse, no es fácil tener un título, un cartón, y hay gente que se pone licenciado y ni son licenciados, entonces y uno sabe cómo le ha costado, es tiempo, recursos, etcétera. Vaya, entonces si no tenemos consultas, yo ahí les he subido la pestañita por los que hicieron el seminario y quieran presentar reporte. Y si no, pues no hay problema. Gracias a todos por su participación en este interciclo. Ha sido un honor trabajar con ustedes. Hemos aprendido mucho y pues les deseo muchos éxitos en el ciclo que viene. Y bueno, finalizamos. Bendiciones a todos. Pasen un feliz día y mañana tienen parcial. Trataré de subirles lo más pronto posible
la presentación y la clase. Gracias. Feliz día. Gracias, Lick. Feliz día. Muchas gracias, licenciado. Bendiciones. Gracias, igual. Gracias, licenciado. Bendiciones. Sí.